salimos en vivo. Si en algún grupo en el que estás formando parte ves que solo hay personas que se parecen a ti, que todas piensan como tú y que ven el mundo como tú, cambia ese grupo. Escucha, siéntete avergonzado si todos en tu lugar de trabajo se parecen a ti. Hay que detener esa retórica de que una mujer es de carácter difícil o está histérica. Si un hombre dice que una mujer está loca o que es complicada, habría que preguntarle por qué. También habría que hablar con la otra parte para conocer su versión. Esto es clave porque muchas veces es un intento de desacreditar la reputación de una mujer. Cuanto más amor se da, más amor se obtiene. Lo mismo puede decirse del fuego. Cuando enciendes la llama de otra persona con la tuya, no se pierde el fuego, sino que se da más luz y más calor. Enciendan la llama de una mujer, la luz se multiplicará y el calor se hará más intenso para todos. Con estas palabras de la actriz ganadora de un Oscar, Natalie Portman, damos inicio a nuestro programa número 21. Ya llevamos 21 programas de esta comunidad sin límites. Partimos tratando de conversar temas locales y enhorabuena, esto se ha ido expandiendo. Hemos tenido gente que nos acompaña desde Arica hasta la Antártida, porque tengo un primo que está allá haciendo patria y que también nos ve en la base, nos ven en la base de la Antártica chilena. Así que muchas gracias a todos quienes nos han acompañado, muchas gracias a toda la comunidad que nos sigue, que participa con nosotros y que trata de alguna otra forma de aportar a través de la reflexión y a través de la conversación en estos tiempos tan mustios, tan complejos que estamos viviendo. Era un solo mes, Michael, era un solo mes el que íbamos a estar, miren lo que vamos. Sí, era un solo mes que íbamos a transmitir y ya vamos por los 2 meses y estamos agendando también hasta octubre, porque también queremos aportar a esta instancia histórica que tenemos el 25 de octubre, que es el tema del plebiscito. Así que vamos a estar acompañando desde una mirada transversal. Aquí nosotros no perseguimos ningún fin político ni lucrativo, solamente social. Así que, bueno, ya le decimos a toda la comunidad que vaya compartiendo, que vaya poniéndole me gusta y que vaya participando en el programa del día de hoy. Hoy vamos con la segunda patita de este tema tan importante que es la violencia de género o la equidad de género. Y para ello tenemos a dos ciudadanas, a dos personas, dos mujeres muy relevantes en sus cargos, una académica, la otra también economista de la Universidad de Chile, una en Santiago, la otra en Concepción, y que de alguna otra forma nos van a acompañar y van a tratar de ir aportando a la discusión en estos tiempos, como decía, tan complejos y aciagos. Así que voy a darles presentación. Nos acompaña la abogada académica, profesora Jimena Gauché Marchetti. Ella es doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Derecho, es abogada, profesora asociada al Departamento de Derecho Público, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Ha sido directora del Programa Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia y coordinadora académica del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia, delegada de la UNICEF para la región del Biobío e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo está, profesora Jimena? Muchas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Hola, Michael, muy buenas noches. Encantada de acompañarles en esta buena iniciativa para los tiempos que nos toca vivir, así que espero tengamos ahí una buena conversación en torno a género. Así es, muchas gracias. Saludamos también a Irací Hasler Jacob. Ella es economista de la Universidad de Chile, magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile también, concejala por la ciudad de Santiago. ¿Cómo está usted, Irací? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias. Tesista sí todavía. Estoy tratando de terminar la tesis en medio de la pandemia. No es un desafío tan simple, pero sí, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Así es, muchas gracias. Saludamos también a nuestro panelista de los días miércoles, nuestro abogado, amigo personal, oriundo de la comuna de nacimiento, Sergio Fuica Gutiérrez. ¿Cómo está, amigo? Gusto saludarlo. Hola, Michael, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenas noches también a ti, Iracy, a ti, Jimena. Un placer compartir el día de hoy en este programa. Esperamos estar a la altura de los conocimientos que ustedes tienen, pero sobre todo estar a la altura de una conversación muy necesaria en tiempos de hoy, muy necesaria hace muchos años, pero que hoy día se ha hecho un poco más visible, y eso permite que podamos dialogarlos y el interés de muchos de poder escucharlas a ustedes, sobre todo en estos tiempos que hoy estamos viviendo, que nos han permitido, nos han regalado la oportunidad de escucharnos, de compartir y de que juntos podamos ir dando algún debate o alguna conversación asociada a estos temas, como hemos dicho, que hoy día son más visibles, y qué bueno que así sea. Así es, amigo Sergio, y vamos a partir con la conversación de nuestro programa de hoy. Como dije anteriormente, invitamos a toda la comunidad a que comente, a que haga sus preguntas, sus reflexiones, para también nosotros hacérselas llegar al panel. Vamos a comenzar con la pregunta más importante que nosotros les hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, y que tiene que ver principalmente con el saber cómo están ustedes, cómo han estado sus familias, cómo ha sido vivir estos tiempos de pandemia, de confinamiento, y qué reflexión podemos sacar de todo esto que hemos vivido. Iracy, 5 meses ya confinada, la profesora Jimena en Concepción saliendo, entrando. Así que, ¿cómo ha sido vivir estos tiempos históricos tan mustios y tan complejos? Profesora Jimena. Wow, esa pregunta no me la veía venir, pero se agradece. No, yo creo que es un tiempo complejo, creo, por lo menos si la pregunta apunta un poco a una reflexión tal vez un poco más personal. Creo que hay que tratar de mirar el vaso medio lleno dentro de lo que es una situación que esta sí que creo que nadie vio venir. Tal vez había otras situaciones del año 2019 que es bastante más difícil argumentar o sostener que nadie lo vio venir. Esto sí creo que tomó literalmente al mundo por sorpresa en la magnitud y la entidad. Como anécdota, yo he contado varias veces, el 16 de marzo, el lunes, tuvimos una reunión en la universidad para un poco organizar trabajo y tal, y en la tarde de ese mismo día, y después de haber organizado o planificado un sistema de trabajo un poco distinto, en la mañana ya las cosas eran distintas, y sabemos que el 17 de marzo estábamos todos en otro modo, por decirlo así. Entonces, creo que ha sido un proceso de adaptación. En mi caso, puedo agradecer a la vida el no tener personas cercanas que hayan estado contagiadas o al menos con situaciones más complejas. La ciudad de Concepción es una ciudad que ha estado, como bien lo decías tú, un poco ahí errático. Justamente hoy, día miércoles 19 de agosto, se decretó estas cuarentenas de fines de semana, que algunos reclamaban que tal vez podría haber sido antes. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre, ojalá que sea una medida efectiva. Pero claro, hay muchas reflexiones que uno puede hacer desde el propio comportamiento, o tal vez desde lo que como sociedad valoramos más o menos, porque esto claramente nos pone en perspectiva de que hay muchas cosas a las cuales uno les da importancia o les atribuye una importancia en un cierto estilo de vida, que luego no la tienes y te das cuenta que puedes continuar y puedes reconvertir las formas de relacionarte, sobre todo. Ahora, en lo personal, creo que para mí lo más difícil ha sido eso, las ausencias de los afectos, de los abrazos, y esta como constante incertidumbre de un poco no tener una idea más o menos concreta de cuándo esto puede terminar, estar un poco pendiente que todas las personas que te rodean podamos conjugar esto con un espíritu un poco de mirada positiva, de reflexión positiva, porque de otra manera, claro, es muy complejo. Hay un tema de salud mental que significa para las personas estar alejados de otros, estar eventualmente en confinamiento, como ha sido la región metropolitana. Eso me parece una situación súper compleja. Y además creo que la reflexión tiene que motivar el pensar en que hay que respetar los procesos y los espacios. Entonces, a veces cuesta, y uno tiende a lo mejor a ser muy crítica de lo que dicen o hacen ciertas personas, pero la verdad que cada quien desarrolla sus propios procesos, y hay que tratar de hacerlos conciliar y de respetar los tiempos, respetar los espacios, los sentires, porque para algunas personas claramente es mucho más complejo estar en casa que otras. Y ahí si lo quieres, lo conecto con los temas de género.
Claramente para algunas personas que tienen una buena relación afectivo-familiar con su entorno, sea de pareja o sea, por ejemplo, padres en situación de diálogo con hijos que están asumiendo o una homosexualidad o una situación de persona trans, evidentemente puede ser no lo mismo que para alguien que tiene un entorno, un medio familiar súper amable, afectivo, de cuidado, de resguardo, donde a lo mejor hasta ha sido o puede ser visto como una oportunidad que la agitada vida cotidiana no te da. Porque la vida que estábamos llevando antes de, y me voy más atrás, antes de octubre, la vida que estábamos llevando creo que es una vida sumamente acelerada, en general, no para todas las personas, pero acelerada de un nivel de trabajo, tal vez de distintos espacios perdidos, o por lo menos no aprovechados. Entonces ahí hay que hacer eso como ideas de reflexión que me surgen así, porque claro, hay muchas cosas más que uno podría comentar. Muchas gracias, profesora. Iracy, ¿usted cómo ha sido vivir esta pandemia desde su rol, desde la persona, desde lo laboral, etcétera? Bueno, la verdad ha sido bien duro todo este proceso. Nosotros acá en la comuna de Santiago llevábamos ya más de 140 días de cuarentena total, por lo menos la zona norte de la comuna donde vivo yo, la zona sur de la comuna, había salido casi un mes de cuarentena total, sin muchos argumentos desde la perspectiva sanitaria tampoco, y ya había regresado. Entonces, la verdad es que ha sido un periodo bien complejo. En términos personales, como preguntabas tú, Michael, mucho trabajo, esto del teletrabajo en parte, porque también yo no he podido dejar mis actividades en terreno, por más que las hemos buscado reducir al mínimo, pero también hay una necesidad de acompañar al territorio, generamos una campaña solidaria, por ejemplo, y nuestros vecinos y vecinas están en actividades solidarias, están haciendo las ollas comunes, entonces hemos apoyado eso y también nuestro rol fiscalizador. Hay parte que se puede hacer por teletrabajo, pero otra parte que requiere también ir a terreno a constatar las situaciones. Por ejemplo, los elementos de protección personal de los trabajadores y trabajadoras municipales, la situación de las escuelas, etc. Entonces ha sido mucho trabajo, se vincula también a propósito de lo que decía Jimena, claro, los temas de género cruzan esto, por ejemplo, la visibilización que ha tenido el tema de el trabajo doméstico, los cuidados, la crianza. En mi caso, por ejemplo, yo normalmente estoy todo el día en la calle y como en la calle, almuerzo, a veces también la comida afuera, un montón de cosas en el ajetreo este que mencionaba también Jimena. Y hoy día todo eso pasa al interior del hogar y eso nos ha pasado, yo creo, a muchos hogares. En mi caso no tengo hijos o hijas, quizá en eso es un poco menos difícil, pero aún así ha sido bastante visibilizar y el tiempo que uno ocupa en hacerse cargo de toda su vida cotidiana. Y eso de la mano con una situación de nuestros vecinos y vecinas que ha sido muy crítica. Entonces, eso también en términos emocionales es complejo porque vecinos y vecinas que han fallecido, lamentablemente, algunos y algunas que yo conocía, que tenía mucho cariño, eso ha sido triste. También ver que hay medidas que no han sido lo suficientemente efectivas o que han sido directamente irresponsables. De hecho, nosotros llevamos adelante una querella por eso en la comuna de Santiago. Eso también ha sido bien fuerte porque es hablar con los familiares, establecer los elementos que nos hicieron bien y eso también buscar las responsabilidades que tiene un elemento de justicia y también un elemento de dignidad de las personas, de que nuestros vecinos y vecinas sepan que no vamos a permitir que así como así se tomen decisiones que prioricen otros elementos, el negocio de unos pocos o algunas otras decisiones políticas, en fin, que terminan haciendo que nuestros vecinos y vecinas no tuvieron atención, por ejemplo, o que hubo el ocultamiento de información respecto a la situación sanitaria, entre otros elementos que hemos trabajado, y todo ese proceso también es duro, porque hablar con personas que estuvieron pidiendo ambulancia y nunca llegó, y que no saben si quizás sus familiares hubieran podido tener otro desenlace o no, pero no tuvieron esa oportunidad. Entonces, toda esa parte también, Michael, y bueno, a quienes nos están escuchando y a quienes están acá,
ha sido también bastante compleja. Ahora, por otro lado, para no decir puras cosas negativas, también es cierto que surge una acción de los vecinos y vecinas, una solidaridad. Eso yo creo que da esperanza. Ir a la actividad, estuvimos estos días con los niños y niñas que también merecen en medio de toda esta pandemia tener un minutito de recordar que son niños y niñas y que merecen también un espacio, un detalle. Entonces eso también ha sido bueno, cómo logramos hacer comunidad, y de hecho creo que llegamos, al menos en nuestra comuna, yo me atrevería a decir que en el país, llegamos en una condición más organizada después de lo que fue el estallido social, la revuelta. Nos pilla al menos con organizaciones más que tienen confianza, que han generado un trabajo en conjunto, y eso ha permitido enfrentar más solidariamente, con todas las medidas, con distancia social, etcétera, pero enfrentar más solidariamente, comunitariamente esto ante una desprotección que ha habido por parte del Estado. Y eso hay que decirlo, porque muchas personas han quedado sin financiamiento, sin posibilidad de tener alimentación siquiera, algunos vecinos y vecinas que le han cortado la luz. Entonces, claro, ha sido una situación muy triste, y donde más se han podido respaldar ha sido en la organización social, más que en el rol del Estado. Eso Así podría es. comentarles a priori. Muchas gracias, Iracy. Amigo, por favor, lo dejo. Vamos, Sergio. Bien, gracias a las dos por, justamente, tal como tú decías, Jimena, normalmente, o sea, siempre, la primera pregunta busca preguntar, Michael siempre lo hace así, de preguntarle a ustedes cómo están. Claro, uno de repente piensa que este programa está diseñado para el tema solamente, pero es muy importante porque esto nace a raíz de la pandemia, a raíz de lo que tú nos contabas, Iracy, de las dificultades que están teniendo muchos vecinos en Santiago. Yo también estoy en la región metropolitana. Soy presidente del comité de un edificio de Santiago Centro, que era donde yo vivía hasta hace unos años atrás. Y Jimena, en Concepción también, efectivamente, una ciudad que quizás no ha tenido los 150 días casi que estuvimos nosotros encerrados, pero que hoy día ve a lo mejor con estas medidas tomadas por hoy día en Penco, Tomé y también en Concepción, a raíz de los fines de semana, algunas situaciones. Y es importante porque este programa nace justamente a raíz de esta pandemia, a raíz de poder, a las personas que nos están escuchando y a nosotros mismos, este diálogo que podemos tener en este momento, permite que nos podamos conocer y que desde esa dimensión abordemos el tema de hoy, puntualmente, obviamente, ustedes desde la expertise. Yo quisiera partir preguntándole a ambas que justamente qué obstáculos han encontrado en sus carreras por el hecho o por el solo hecho de ser mujeres. Y si algunos de esos obstáculos creen ustedes que han estado en sí mismas y que han tenido que superar para justamente desde la dimensión del género poder salir adelante en sus carreras por el hecho de ser mujeres en disminución con el ser hombres propiamente tal, o los machismos propiamente tal que podían existir en ustedes mismos. Partamos por Jimena, si seguimos el orden el cual estábamos conversando. Bueno, la verdad que yo como experiencia personal no podría decir que he tenido algún obstáculo grave para el desarrollo de mi carrera, pero sí he visto muchos obstáculos y he visto a muchas personas poner obstáculos a mujeres por el desarrollo de su carrera. Lo que sí te podría contar desde mi perspectiva es, por un lado, la cuestión de el, entre comillas, ninguneo del trabajo, ¿ya? Es decir, lo pongo en esta perspectiva. Si yo hubiese elegido para investigar en mi doctorado y en mi carrera profesional, no sé, algún tema, y tú, Sergio, eres abogado, según lo que entiendo, ¿cierto? Colega, por supuesto. Entonces, si yo hubiera elegido, no sé, esto siempre lo digo, el pacto comisorio calificado para hacer mi vida en torno al pacto comisorio calificado o en torno al acto administrativo, claro, yo pienso, o no sé, cualquier otra disciplina, lo digo al azar, pienso que evidentemente habría habido otro tipo de obstáculos, ¿ya? Porque en el ámbito del derecho, efectivamente creo que hay áreas absolutamente masculinizadas y otras feminizadas, ¿ya? Eso también se traspasa a la justicia, ¿no? Me toca dirigir un proyecto de investigación FONDEF por la Universidad de Concepción, y parte de los resultados de ese proyecto nos ha mostrado, por ejemplo, cómo están ciertas áreas de la justicia muy feminizadas, la familia y otras no, y cómo, por supuesto, eso tiene una influencia clara en la carrera, en la proyección, incluso en el ingreso de las mujeres. Entonces, eso también ocurre en el derecho, pero de una manera distinta. ¿Por qué lo digo? Porque
En el caso mío en particular, yo vengo trabajando temas de diversidades sexuales, como lo comentaron o lo sabrán, hace ya muchos años, es decir, antes del caso Atala, es decir, desde el 2005-2006, cuando empecé los estudios de doctorado. Entonces, claro, yo hablaba esto y parecía como una cosa muy rara, muy exótica, de un tema que estabas estudiando porque vives en el extranjero, y luego de eso, un tema que no era científico, estas cosas de género, el 2004, porque eran estas cosas de género, o de diversidades sexuales, el 2004 era de una cosa exótica, que no era científico, y a eso le sumabas que eras una mujer, entonces te hacía generar una especie de entorno light con el que yo tuve que lidiar, pero repito, para volver a la misma idea que dije al inicio, no con situaciones graves de entorpecimiento, como sí lo han tenido y lo he visto en otras colegas, pero sí, evidentemente, uno recuerda esos momentos, siempre cuento esta anécdota, y la cuento ahora también. Yo, cuando ejercía la profesión, hoy día es bastante menos lo que ejerzo, o muy poco, porque estoy concentrada en la investigación y la academia. Recuerdo haber salido de una audiencia, entonces un colega de la Plaza de Concepción me dice, oye, qué bien, me dijo, alegas como hombre. Eso nunca lo he olvidado, ¿ya? Porque en la lógica de él, ¿ya? Él me Era un estaba... cumplido. Exacto, él me está dando un cumplido, ¿ya? Y han pasado muchos años, no tanto, de aquello, pero claro, yo era una recién egresada, evidentemente también se produce esta lógica del modelo patriarcal, el modelo machista, el modelo paternalista, y el modelo además etario, de además mijitearte o disminuir tu valía porque eres más joven, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo siempre distingo cuando me dicen Jimenita, mijiteando y disminuyendo, a cuando me lo dice alguien con un afecto. Eso uno lo logra distinguir. Entonces, esta experiencia que cuento, yo digo, a lo mejor fue como eso premonitorio de que yo me iba a dedicar a esto, porque sin tener la formación que tengo hoy día, yo me quedé como una pieza diciendo, pero a ver, ¿cómo puede él pretender que decirme alegas como un hombre es algo para que yo me sienta muy orgullosa y muy feliz? ¿Te fijas? Entonces, creo que ese, y ahí, como esa, hay otro tipo de cuestiones menores. Sí, bueno, o también que te digan cuando alguna vez recibió algún reconocimiento, he tenido el privilegio de recibir algunos reconocimientos de la sociedad civil en distintos contextos. También recuerdo, por ejemplo, de un también colega, después de muchos años, yo ya doctorada y todo, el reconocimiento este generó la frase, has demostrado que eras más que una cara bonita. Entonces, claro, yo estoy segura que si a un colega varón le hubiesen dado un premio de la sociedad civil por algún aporte relevante en, no sé, tramitar una ley, en participar, en ayudar en lo que fuera, no estoy segura que una mujer le habría ido a decir, sobre todo cuando tienes una carrera ya, wow, demostraste que además de guapo eras inteligente. ¿Me fijas? Pero sí se sintieron con ese, entre comillas, derecho. Ahora, ¿qué ocurre? Por distintas cuestiones de la vida, no solo por mi formación y mi deformación, como también dicen algunos colegas, estoy deformada y agradezco tanto haberme deformado desde las leyes al derecho y salir del derecho en muchos casos, efectivamente yo he podido desarrollar ciertas herramientas de autocuidado. Y por eso me parece tan importante la labor de formación en un amplio sentido. No hablo solo de la formación de un currículum que te enseñe temáticas de género, o sea, muy por más allá de eso. La formación que te permite desarrollar esas herramientas, y esto lo hilo algo que me parece importante porque creo que ahí estamos viendo un cambio en la actual generación que tiene tal vez un punto de inflexión en el 2017, porque hoy día vemos una generación de mujeres, además de las personas de las disidencias y diversidades sexuales que están empoderadas, y claro, que en el fondo están resistiendo contra ese tipo de modelos que en algún minuto significa que te ningunean, te mijitean, y en definitiva tú no eres capaz de responderlo. Entonces, a mí me ha pasado ya a esta altura algún comentario de eso, suelo responder de formas que evidentemente al interlocutor lo descolocan, porque sigues pensando en la lógica de que eres una mujer y por lo tanto tengo esta especie de patrimonio cultural llamado patriarcado, aunque no lo quieran identificar así, que te permite hacer esa respuesta. Así es que tengo esa suerte hoy día de haberla desarrollado como herramientas de poder responder, pero me parece por eso tan importante este tipo de conversaciones, para que efectivamente mujeres que están iniciando su carrera, o adolescentes, o chicas en el colegio o en la universidad,
entiendan que no, que hay un límite, y efectivamente muchos de los obstáculos que las mujeres y las personas de disidencias, diversidades sexuales enfrentamos, culturales, socioeconómicos, etcétera, se pueden ir de a poco disminuyendo también con un trabajo propio. ¿Ya? Entonces un poco eso es incentivar a eso, decir, hey, identifico que estás poniendo un obstáculo y lo trabajo yo, más allá de los cambios macro a nivel de sociedad. Gracias, Jimena. Bueno, aparte, por los años que tú mencionaste, previo al caso Atala, la Corte de Concepción es una corte bastante machista. Yo creo que de las cortes que quedaron con un gran porcentaje de hombres y que hoy día ya tienen alguna presencia más femenina, así que obviamente que es más difícil aún, y se llevaba ese, yo creo que todavía se lleva puntualmente cuando me ha tocado visitar Concepción por alegatos propiamente tal, sigue siendo una corte donde se respira un poco ese ambiente que tú graficabas a lo mejor jocosamente para identificar la pregunta. Así que apoyo. No, solo quiero hacer un punto de defensa, porque la Corte de Concepción es una corte tradicional, yo creo que tiene puntos notablemente complejos, como fue el caso de Lorenza Cayuán en su momento, que dio la vuelta a Chile, pero creo que la Corte de Concepción y el Poder Judicial en general, y no lo digo para congraciarme con el Poder Judicial, está muy comprometido y están haciendo un trabajo sumamente riguroso, serio y que da pasos muy concretos para incorporar una perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con el quehacer judicial, en la atención en justicia, al interior del Poder Judicial y las relaciones que se dan entre personas funcionarias y, por cierto, en el juzgamiento. Y en ese sentido, la Corte de Concepción hoy día yo creo que es una corte muy distinta, sí, a la del 2000. tiene un compromiso, claro, tiene un compromiso importante de buena parte o de todos quienes conforman la Corte en distintos aspectos y han hecho muchas actividades, así que creo Sí, que con la Corte de Concepción podemos reconocer ese espíritu de cambio en el Poder Judicial. Está bien, justamente. Iracy, ¿qué nos puedes comentar tú a raíz de esta misma pregunta que planteábamos al inicio a Jimena y también a ti? Sí, bueno, importante escuchar lo último que decía Jimena sobre la Corte de Concepción, los esfuerzos que se están haciendo, que son muy necesarios y que de todas maneras nos parecen desde, creo yo, los movimientos feministas, las mujeres, insuficientes absolutamente todavía. Por eso hace tanto sentido lo que han dicho las tesis del patriarcado es un juez, la culpa no era mía. Cuando vemos, por ejemplo, la defensa que se hizo de Martín Pradena, nos sentimos que la justicia para las mujeres no opera en ningún caso de la misma forma y que este modelo heteropatriarcal que se describía opera también en la justicia. Por eso es tan necesario que se generen estas acciones y qué bueno escuchar, Jimena, que se están haciendo esos esfuerzos allá en la Corte de Concepción. Es muy importante que se pueda hacer en todo el país. Ahora, bueno, sobre lo que preguntas, yo también iba pensando algunas cosas mientras escuchaba. Yo creo que, claro, todas hemos sufrido distintos obstáculos. Ahora, al igual que como decía Jimena, yo creo que en mi caso hasta ahora no he sentido que hayan sido obstáculos fuertes que hayan impedido avances en ciertas cosas o que hayan modificado quizás tan fuertemente los proyectos que he tenido. Pero sí en cada una de esas cosas, tanto en lo más académico como en la política, sin duda que uno sufre distintos elementos de o ninguneos, o en la política sea mucho, de que no nos escuchan, bueno, yo creo que en los distintos espacios, pero quizá en la política se nota más todavía, de esto, uno habla en una reunión, parece que el tema no pasa tan importante como cuando dicen lo mismo e incluso lo dicen peor, pero si lo dice un hombre, y todas esas pequeñas cosas que algunas han descrito como micromachismo, a mí no me gusta tanto esa palabra porque creo que es parte del machismo y del modelo, todas las hemos sufrido y en la política es muy marcante. A mí lo que me pasó, yo fui dirigente estudiantil en la Universidad de Chile, y lo que me pasó en el primer recuerdo, yo con hartas ganas de participar como mechona, pero bueno, sin mucho conocimiento al respecto, fui de candidata a delegada a final de ese año, a delegada de mi generación. Me acuerdo que mis compañeros, supuestamente, y yo creo que sí, muy bien intencionados, me daban sus recomendaciones, sus sugerencias respecto a cómo yo tenía que hacer en ese rol. Y bueno, yo soy una persona bien alegre, creo, en general, sonriente, tengo una voz relativamente chillona, quizás antes la tenía más todavía, en fin, distintas cosas que dan lo mismo, pero que
a los hombres compañeros que querían ayudarme parecía que no les parecía tan bueno, porque no mostrábamos la suficiente seriedad, objetividad. Entonces yo me acuerdo ir a las pasadas por sala y después de cada pasada por sala, no sonrías tanto. Un montón de cosas que yo en ese momento trataba de asumir. Hoy día las pienso en retrospectiva y digo, no, o sea, aquí había una imposición respecto de que la política se tenía que hacer de una manera. Y no es que tenga que ser de esa o de otra, o que no pueda yo tener rasgos que han sido asociados tradicionalmente a lo masculino o a lo femenino, pero no estoy predeterminada por haber nacido con vagina de tener que tener un liderazgo de tal tipo o tener que ir en contra de un liderazgo que me saliera más natural por buscar ciertos criterios que a otros les parecía que eran más correctos para el desarrollo de la política y para que nuestras dirigencias tuvieran fuerza o nuestro discurso tuviera capacidad de permear y de convencer a otras y otros. Entonces, yo creo que respecto de esta masculinización de la política, sufrí bastante en estos primeros años de dirigente estudiantil con esto de cuestionarnos cuál es la forma de liderazgo que podemos hacer y si es que es necesario esos cambios, que yo hoy día veo que no lo son y que naturalmente uno en su dirigencia se va desarrollando, va adquiriendo formas, etcétera. También el tiempo va pasando y uno quizás reflexiona más de ciertas cosas o pone más atención a otras, pero no con esta imposición de una forma masculinizada de hacer política. Eso para mí fue muy marcante, bueno, tanto en lo personal como también lo que yo observaba con las dirigentes. Cuando yo estuve en la universidad fue el 2011, Camila Vallejo, por ejemplo, fue presidenta, y recuerdo cómo la cuestionaban de que había ganado porque era bonita, y los ojazos que ahora comandan la fecha, y todo un intento de no considerarla como actora política a propósito de que se le asociaba a sus rasgos físicos que serían de una u otra manera. Entonces, eso se dio bastante en el espacio universitario. Ahora, en el Consejo Municipal, claro, obstáculo, no, porque yo soy echada para adelante, entonces me da un poco lo mismo, ya está bueno, si te hacen crítica y todo, uno con eso da el debate, pero he sufrido mucho machismo en el Consejo Municipal de Santiago, y lo digo así abiertamente. Yo creo que, bueno, yo les he planteado muchas veces, ojalá pudiera haber capacitaciones de género en este consejo, nos haría tan bien, porque, por ejemplo, se opusieron a que hiciéramos una comisión de género, y me dice uno de los concejales, no, yo voy a votar en contra de esto, y cualquier cosa que haga pelear a los hombres y mujeres de este municipio. Y yo, chuta, no, pero si no es eso, y tratando de explicar para que la idea avanzara, lo tuve que llevar a la Contraloría porque me lo rechazaron en consejo, decían que necesitaba la unanimidad, y eso no era cierto, era un invento. Así que lo tuvimos que ganar ahí en la Contraloría para tener una simple comisión de género. Entonces, sí hay obstáculos para que estos temas avancen a veces, y bueno, más aún si vienen de una mujer joven, comunista, entonces como todos los males para algunos de los que están ahí en ese municipio. Entonces, sí, ahí hemos tenido harto eso o tratan de hacer tu opinión como de minimizarla, se citan entre los hombres, todas esas cosas, esas cofradías masculinas, yo creo que sí buscan obstaculizar, pero creo que las mujeres ya hemos aprendido y tenemos harta fuerza del movimiento feminista que nos empuja a superar esas situaciones. Pero han estado, y también, bueno, en el espacio laboral propiamente tal que tuve antes de ser concejal, ahora estoy dedicada a la concejalía y a los estudios. También se dan ciertos elementos. Yo además venía recién saliendo de la universidad, entonces, claro, te pescan menos, o comentarios de tu aspecto físico directamente me tocó y no saber bien cómo enfrentarlos. Pudimos hacerlo en su momento con mi jefa, que agradezco cómo recogió ciertos elementos, pero también, claro, cuando uno va entrando al espacio laboral, creo que hay un aprovechamiento de muchos hombres, incluso a veces de mujeres también, si no es una cosa que esté predeterminada, pero principalmente de hombres, como de minimizar tus roles, de verte como muy niñita. Eso me lo han dicho harto. Bueno, en la campaña también, no, pero está niñita usted. Y yo, bueno, no soy tan chica, pero que yo creo que está vinculado también a los temas de género, de cómo se lo podrá, porque quizá un hombre de mi misma edad, en su momento, ahora no soy tan joven, no creo que le hayan dicho lo mismo, porque se tiende más a desconfiar de las mujeres. Entonces, se parte desde la sospecha de que quizás no somos capaces, y eso es un permanente de tener que demostrar que sí, que tenemos capacidad, que tenemos elementos, que tenemos convicción, etcétera, y que propuesta y que podemos hacer cosas. Así que es ese permanente más difícil para las mujeres, creo yo, que sí también lo he vivido y lo he observado en muchas mujeres.
Muchísimas gracias, Iracy. Estamos conversando temas de género, la experiencia de nuestras dos invitadas con respecto al tema de la equidad de género en sus respectivas áreas, desde el punto de vista laboral, personal, etc. Así que seguimos profundizando en eso. A mí me gustaría poder llevarlas al área un poco más difícil. Les expongo una situación que nosotros vivimos acá en la ciudad de Los Ángeles hace un mes atrás aproximadamente, y que está anexada a toda esta situación que se dio con Martín Pradenas, y con algo que principalmente nosotros estamos en deuda, porque quisimos hacer un programa solamente acerca de este tema, que tiene que ver con el tema de las funas. ¿Ok? Ya en programas anteriores hemos ido reflexionando acerca de que, al parecer, uno volvió al sistema legal antiguo. Ahora uno es culpable y tiene que demostrar su inocencia. Entonces, cuando se dan ese tipo de cosas, se genera estas que yo estoy diciendo, a la cual nosotros tuvimos que vivenciar, como digo, hace un mes atrás, pero lamentablemente a través de 2 menores de edad. Un menor de edad se suicidó por una funa que le hizo una compañera del colegio con respecto a un abuso, una denuncia por redes sociales de abuso, y esta situación llevó al menor de edad ni siquiera a conversarlo con sus padres, y tomó la decisión al otro día de suicidarse. Se ha generado después de eso un debate que, para mí, no sé si la palabra es debate, pero muy violento, de mucha horroricidad, con el tema de no hacernos cargo de que de alguna otra forma uno tiene que tratar de ser criterioso en lo que hace, en lo que dice, y también en lo que expresa. Yo con esto no estoy emitiendo ningún tipo de juicio con respecto a la niña, porque es menor de edad, y también no me corresponde hacerlo. Pero, profesora, ¿qué opinión le merece a usted este tipo de situaciones en el cual yo trato de levantar mi derecho y mi voz, a veces tomando decisiones que llevan al hacer daño a otras personas? También lo podemos llevar y podemos hacer una analogía con respecto al tema de la familia Argandoña, que está pasando, que resulta que el niño, o sea, el victimario daña a su padre por defensa a su polola, que, según lo entendido y lo que se dice, así fue acosada por su papá. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted todo esto que está pasando en los extremos? Wow, es un tema súper complejo el que tú planteas. No me voy a pronunciar de lo último porque no conozco la historia. De lo que tú señalabas, he visto titulares en prensa, pero no tengo ningún detalle, y preferiría no opinar de aquello. Pero en general, yo creo que efectivamente estamos asistiendo, por decirlo de alguna manera, a un tiempo muy distinto. Y quiero insistir en la idea que daba hace un rato. Las demandas, por decirlo así, no la demanda en el término jurídico, sino que la aspiración de un mundo donde podamos participar de forma equitativa, hombres y mujeres, que a su vez este modelo patriarcal, que supone además un modelo binario, que supone roles, expectativas de comportamiento para las mujeres y consecuencias cuando no cumples esas expectativas, todo ese cambio no es nuevo, hace muchos años ya que se viene trabajando de distintos enfoques, sobre todo cuando comienza a agudizarse una de las consecuencias, o la consecuencia más grave, ya que tiene el modelo patriarcal, que es la violencia, ¿ya? Y la violencia se manifiesta de múltiples maneras, ¿ya? También es interesante, como un aporte a quienes están escuchando, entender que cuando hablamos de violencia, no voy a entrar a hacer las distinciones tan académicas de género y tal, pero la violencia por razones de género se manifiesta de múltiples maneras. Podemos pensar en la violencia sexual, podemos pensar en la violencia simbólica, un concepto desarrollado por un sociólogo allá hace muchos años atrás. Podemos pensar en la violencia sexual, ¿ya? Entonces, física, psíquica, verbal, estructural, o sea, hay muchas formas de concebir la violencia. Entonces, a mí me parece que ese trabajo y esa lucha tiene un punto de inflexión desde el año 2015 en adelante. Y ese punto de inflexión se ha cruzado con demandas ciudadanas donde hoy día lo que antes parecía que se toleraba ya no se tolera.
¿ya? Y es en ese escenario donde nacen las funas, digamos, porque podríamos pensar que yo no tengo recuerdo de la intensidad que tienen las funas hoy, como podía haber sido, no sé, si pensábamos 10 o 15 años atrás, incluso teniendo situaciones de público conocimiento, de agresiones sexuales, de personas que resultaron condenadas, y que efectivamente la ciudadanía en su momento se movilizó, y podemos pensar casos públicos, de estos casos judiciales con impacto mediático, en que la ciudadanía se movilizó con pancartas exigiendo justicia, pero en un contexto más de una movilización social. Entonces, hoy día, como consecuencia del movimiento, se ha producido este empoderamiento que lleva a que el discurso de yo te creo, ¿ya? Porque tiene un respaldo, ese discurso de alguna manera se ha manifestado en este espacio que es la condena pública a través de las funas cuando tienes un sistema que es lento, un sistema que no reacciona de manera suficiente. Ahora, el problema o la situación de las funas está recién empezando a trabajarse y a estudiarse. Ya a nivel de jurisprudencia en Chile ya hay un par de casos, hay una decisión incluso de la propia Corte de Concepción, que la Corte Suprema parece que opinó en un sentido distinto sobre el alcance realmente de la funa, que tiene que ver con lo que tú planteabas de este equilibrio entre, por un lado, la reparación de quien se considera víctima y es víctima, ¿ya? Versus quien efectivamente apela al clásico principio de el derecho de la presunción de inocencia, ¿ya? O el derecho a la privacidad. Entonces, yo creo que hay muchos elementos que poner. Me parece que algo que usualmente se olvida es también la privacidad de la propia persona que es víctima de un hecho de violencia, sea sexual o de otro tipo, porque cada persona vivencia ese tipo de procesos graves y complejos de maneras distintas, ¿ya? Entonces, también creo que ahí hay un tema a trabajar, que es cómo las funas pueden en algún caso tener un efecto inverso en la persona a quien, entre comillas, se pretende defender a través de una funa. Entonces, es una cuestión sumamente compleja. Yo creo que va a tener que producirse un trabajo en torno a cómo nos enfrentamos como sociedad a la funa. Ahora, para cerrar y a propósito de lo que tú planteabas al inicio, creo que la situación es particularmente más grave, siendo igualmente grave, cuando hablamos de personas que son adolescentes, niñas, ¿ya? O niños y adolescentes. Porque en cualquier condición, en cualquier situación que estemos vinculándonos a una persona que es menor de edad, que es niño, niña o adolescente, estamos hablando de alguien que está en formación, ¿ya? Alguien para quien, además, el proceso de socialización que todos vivimos, que se da a partir de la influencia de los agentes socializantes, como son la familia nuclear, la familia extendida, las amistades, el colegio, los pololos, las novias, etcétera, el entorno. Ese modelo es muy complejo cuando estamos en la adolescencia para todos, porque además es absolutamente individual. Eso está más que documentado, que cada persona puede estar sometida a un mismo proceso de socialización de pares y el resultado identitario va a ser distinto, porque tiene que ver con este ejercicio de reconocer a cada persona como un ser único, irrepetible, que desarrolla su propia autonomía y que requiere el reconocimiento de los demás. Entonces, cualquier situación que vincula a niños, niñas y adolescentes es particularmente grave. Y ahí es donde puede darse esta consecuencia, que es la más grave sin duda, que es que una persona decida terminar, o sea, quitarse de la vida, terminar su vida, ¿ya? Entonces, por eso apunto a lo que decía al inicio, que es la cuestión de la formación, la educación, porque evidentemente si nosotros nos formamos, nos educamos de pequeños en comprender que hay una estructura patriarcal que no corresponde por las consecuencias que tiene, que hay roles, tú vas a formar los adultos del futuro y los adolescentes de mañana que no van a ver con buenos ojos conductas que hoy día a lo mejor hay personas que todavía validan, y las validan como correctas, bajo este argumento de lo natural de las cosas, el orden correcto de las cosas. Ya sabemos que buena parte del orden correcto, del orden natural de las cosas justifica las diferencias entre hombres y mujeres, ya con ese argumento absolutamente añejo, desfasado y que no tiene sustento científico. No, es que las mujeres no están preparadas las mujeres no sirven para esto. Ya lo contaba Irací cuando decía, bueno, los liderazgos. No, los liderazgos tienen que ser con rasgos masculinos y los rasgos masculinos son estos. Entonces, cuando hagamos esa conversión, yo creo que vamos a empezar a caminar a estar lejos de situaciones tan graves como esa. Entonces, creo que requieren un abordaje hoy, sin duda,
pero nos debe llevar a hacer esa mirada de proyección. Es un poco, y con esto cierro esta parte de la intervención, cuando todos vimos, porque creo que fue una noticia de la que seguramente buena parte de Chile estuvo muy al tanto, y supongo que en el ámbito de quienes trabajamos en estos temas, justicia, derechos, género, muchísimo más. Cuando todos vimos las audiencias de formalización, en el caso de Antonia, y luego vimos la audiencia en la Corte de Apelaciones de Temuco, estaba esa sensación de decir, esto tiene que cambiar, esto no puede volver a ser así. Y por eso que muchos reaccionamos con esta especie de aplauso colectivo tácito a que la Corte de Temuco hubiese adoptado un enfoque de género en relación a la justicia. ¿Ya? Lo que te genera una especie de luz, de esperanza, de que efectivamente gradualmente se pueden ir recomponiendo estos modelos, o este modelo que tiene tantas consecuencias, tantas negativas consecuencias. Muchas gracias, profesora. Iracy, en la misma línea, desde el feminismo, yo sé que usted es feminista, pero no representa el feminismo en general, no voy a ser una voz ahí clara de ello, pero ¿qué piensa el feminismo con respecto al tema de la funa? ¿Es válida esa estrategia, esa herramienta comunicacional para hacer justicia? Bueno, lo primero, claro, hay muchos feminismos y creo que ninguna persona en sí misma podría arrogarse hablar desde el feminismo, porque también tenemos distintas perspectivas las feministas, con elementos comunes justamente de buscar una transformación de la sociedad en términos de la equidad de género, pero en eso hay muchas diferencias. Vemos quienes adscribimos más a un feminismo interseccional, entender también la necesidad del cambio del sistema capitalista, donde difícilmente vamos a poder ser libres las mujeres si tampoco lo son nuestros pares los varones. Entonces, bueno, creo que ahí da para mucho, pero yo creo que algunos elementos que podría mencionar desde el movimiento feminista o desde parte del movimiento feminista, es que la situación de las funas responde a un contexto político, social, económico, cultural, etcétera, de violencia contra las mujeres, de violencia contra las disidencias sexuales y de un sistema judicial que no ha respondido a nuestras necesidades, que no ha respondido en términos de dar justicia y tampoco ha respondido en términos de que las víctimas sientan que tienen la posibilidad de denunciar y que con eso ellas van a poder estar seguras. Entonces, es un contexto que yo comparto y insisto que valoro mucho a las abogadas, juristas, también algunos hombres incluso que entienden la necesidad de esto y están remando desde parte del sistema judicial por aquello, pero vemos que todavía falta muchísimo y en eso, bueno, vamos a tener que seguir remando de todos los espacios. Entonces, la funa desde mi perspectiva responde a ese fenómeno, a esta justicia patriarcal, a este no creerle a las mujeres. Por eso es tan importante, claro, lo que decía Jimena, yo te creo, porque desde que nacemos que no nos creen, que toda la sociedad está estructurada de tal manera que cuestiona nuestro relato, nuestra vivencia, nuestra experiencia, y por tanto las mujeres hemos buscado, creo yo, unirnos en esa lucha y poder tener más fuerza. Y las funas... Sí, y lamentablemente para complementar, en este país parece que se sigue castigando a la víctima más que al victimario, porque en respecto al tema de, bueno, mi madre, mi hermana, amigas, cuando, no sé, les pasa algo, no sé, alguien que les tocó el trasero, por ejemplo, inmediatamente lo que se intenta decir es, ¿por qué andabas sola? Punto uno. ¿Qué hacías a las 8 de la tarde caminando por las calles? Entonces como que se sigue culpando a la víctima más que a quien cometió el acto en sí mismo. Entonces como que al final siempre se les culpa, nunca se les cree, y eso debe ser horrible vivirlo. Exacto, o por qué vestías de esa manera, o seguro ella lo provocó, o por ejemplo, se dijo también en el caso de Antonia, pero si ella tuvo parejas anteriores, o sea, ¿qué tiene que ver? Si yo he tenido no parejas anteriores o no parejas, todas las relaciones que uno quiera, de las maneras que quiera, ¿qué tiene que ver eso
con que yo esté expuesta a una violación o una situación de violencia de género. Pero son todos elementos que se configuran en nuestra contra y que perpetúan este modelo, particularmente con la violación. Por ejemplo, Rita Segato plantea la cultura de la violación y cómo opera la violación como un mandato, o sea, no solamente como una cuestión individual, sino que un elemento de sociedad para restaurar un orden que es el orden patriarcal. Entonces, frente a eso, las mujeres hemos dicho basta y hemos tomado muchas herramientas. Y yo no quiero aquí criticar a las mujeres que en todo este contexto han encontrado que la mejor manera que tienen para o denunciar la situación o incluso para un proceso interno, muchas veces tiene que ver con un proceso interno de poder decir, contar tu verdad, decir esto sucedió. Y eso poder visibilizarlo, eso que se pueda saber. Yo entiendo a las mujeres que han buscado ese camino. Lo que sí creo que lo más importante frente a esto, y con la fuerza también que ha generado esta situación, o sea, yo creo que todos los hombres de nuestro país, o casi todos, han empezado, a propósito de las funas, a pensarse, y a pensar sus relaciones pasadas, a pensar quién los puede funar. Pero bueno, a pensar cómo han sido, si es que quizás ellos también han cometido situaciones de violencia. Quizás no fue violencia física, que a veces es más evidente, o violencia sexual directamente, pero empiezan a cuestionarse también qué situaciones de violencia han ellos ejercido. Y creo que todo eso también aporta en términos del cambio cultural en el que estamos. Ahora, esto tiene que transformarse en un sistema judicial que pueda responder a nuestras demandas, leyes también que puedan entender y protegernos respecto a esto. Por ejemplo, la ley Gabriela que se aplicó en el caso de Ámbar, muy importante respecto al reconocimiento de los femicidios, no solo el femicidio íntimo al interior de un hogar con tu pareja, sino que otros casos en razón del odio por tu género. O la ley de sin consentimiento es violación, el proyecto de ley, perdón, que está hoy día en el Senado y que es súper importante en términos de decir, aquí existe algo que se llama consentimiento. Y eso fue muy cuestionado, muchos hombres decían, pero ¿y tú vas a cuestionar ahora que una mujer casada le pida al marido firmar algo? Así como chiste, como de, no, pues si una está casada ya no existe el consentimiento, pues si uno firmó un contrato, entonces eso es como un contrato de entrega completa de mi cuerpo y que estoy siempre disponible para el acto sexual. O que si fui a la casa con alguien o si le di un beso a alguien, etcétera, significa que quiero llevar adelante todas las posiciones sexuales, actos, etcétera, que quiera la otra persona. Y el consentimiento es importante que esté en cada momento de la relación. Entonces, yo creo que estamos en un momento de todo este cuestionamiento. Y eso, a mí me parece que dentro de todo, y con elementos que obviamente son muy complejos, que hay que trabajar, pero a mí me parece que todo esto tiene que ver con un remesón que es necesario para poder transformar la sociedad radicalmente. Ahora, en eso espero que podamos acceder a la justicia, a las leyes, que podamos acceder a nuestra reparación también, al acompañamiento de las personas que son víctimas, o sea, que podamos reforzar y cambiar un sistema institucional a la vez que vamos generando los cambios que son culturales necesarios, porque si no cambiamos esta cultura, por más incluso que tengamos justicia, se van a seguir cometiendo estos hechos. Entonces no solo queremos que los violadores vayan a la justicia, queremos que no existan más violaciones y que podamos desarrollarnos en igualdad de condiciones, hombres y mujeres, libre, plenamente, y tener relaciones sanas sin violencia. Pero eso es un camino. Yo creo que en ese camino las mujeres nos hemos empoderado y las funas han surgido como efecto de ese empoderamiento en términos de que ya hemos dicho basta y que nos damos cuenta de las distintas violencias que sufrimos y que muchas mujeres han buscado la forma de visibilizarlas y algunas de ellas lo han encontrado en las funas. Yo espero que lo puedan encontrar en otros espacios. Iracy, Jimena, yo escuchaba propiamente tal y tomando las palabras de ambas y bueno, no era el tiempo también para ir intentando como reflexión, ir cerrando esta conversación y con nuestras últimas aprehensiones. Justamente se me venía a la cabeza un texto que habla de la presunción de inocencia en procesos penales por violencia de género. Un texto del profesor Fernando Martín Diz de la Universidad de Talca, un texto del 2018, no es un texto tan antiguo, que justamente trata de abordar la presunción de inocencia como derecho fundamental, reconocido a nivel universal, que eso no hay duda, y en nosotros tres, y todos en realidad podemos dar conocimiento de ello por los conocimientos jurídicos que tenemos, pero que son diversos los factores que pueden menoscabar este derecho en todo investigado y encausado.
Y en los últimos tiempos la presión social ante determinados delitos condiciona el pleno respeto a la presunción de inocencia. Y a mí me pasa que en esa lógica muchas veces, y quiero ser cuidadoso con esto, no solo por el comentario leguleyo, sino que justamente delitos como la violencia de género, muchas veces se ha ido colocando en una esfera y en la estructura como que estarían por sobre una situación como la presunción de inocencia, lo que es un daño al Estado de Derecho propiamente tal, independiente de la atrocidad que yo intento interpretar a Michael en su comentario, de la atrocidad de los hechos propiamente tal que son y deben ser repudiados. Pero ante eso, este profesor justamente, y aprovecho de recomendar ese texto, que es algo de procesal, penal, puntualmente, pero a raíz de la violencia de género, da características donde justamente es la sociedad la que, en este caso violentada, la que se alza a raíz de una funa propiamente tal para poder comentar, para poder informar. Pero ojo, no es intocable propiamente tal el comportamiento, pero hay una responsabilidad en la persona, en el yo te creo, porque derriba lo que hemos creído siempre como sociedad, el delito que sea, porque genera una situación que puede terminar procesalmente, que puede terminar en un juicio que no tenga una condena. Y no solo lo pienso en la dimensión del género, socialmente esa persona acusada, saquémoslo de Chile, pensemos en la cantidad de casos en Estados Unidos que terminan con una condena que después son indemnizaciones del Estado porque se aplicó una mala condena. Entonces hoy día, efectivamente, estoy muy de acuerdo con la profesora Jimena, son un tema a estudiar. Es un tema que ya se ha tocado en un par de jurisprudencias y la Corte Suprema yo creo que todavía no se abre esa posibilidad. Pero es un gran tema porque ¿qué responsabilidad tengo yo por publicar la información de una funa si tengo 5 seguidores? ¿Qué información tengo yo si tengo 100.000 seguidores? Por comentar, no solo retuitear, no solo republicar, sino hacer mía la situación de la cual no conozco, de una persona a la cual no conozco detalles, solo lo explicado, de la cual no sé si es verídico. Y eso efectivamente es un problema para los tribunales. Una frase tuya, Iracy, o tuya, Jimena, no recuerdo de cuál de las dos, pero dice efectivamente llega tarde. Justicia que tarda no es justicia. Eso no tenemos duda. Y probablemente en los temas de género hoy día estamos llegando tarde. Estamos llegando muy tarde no solo en el sistema legislativo, el sistema judicial también está llegando tarde. Y obviamente nace la oportunidad, a raíz de las redes sociales y su empoderamiento de las mismas, nace la oportunidad de lograr justicia a través de esta concepción. Termino con esto, solo para que no sea una lata esta cuestión. Pensemos en el movimiento de octubre. En el movimiento de octubre, la central unitaria, la CUT. ¿Cuándo apareció la CUT? Al momento de la movilización del 18 de octubre, al cuarto día. La forma de organizarnos para movilizarnos cambió. Ya no estamos asociados ni a las grandes centrales de trabajadores ni a las grandes organizaciones partidistas. La gente se está organizando a través de las redes sociales. Por tanto, generan un nivel de importancia que las personas que ocupan y que tienen una cantidad de seguidores van a tener que hacer probablemente una modificación legislativa. Porque no es lo mismo que una persona lance un producto, lance una idea, lance una frase de cualquier dimensión de la que estemos conversando y tenga 100 seguidores en su cuenta, a una persona que tenga 1,5 millones de seguidores. Hoy día la televisión abierta no llega a 1,5 millones de personas en el día. No llega a 1,5 millones de hogares, porque no están abiertas al momento. Una persona con 1,5 millones de seguidores llega con un comentario, con una frase, a 1,5 millones, a 2, a 3 millones de personas. Y en Chile tenemos gente con esa cantidad de seguidores, de 1 millón de seguidores. Entonces, la responsabilidad ante una funa, la responsabilidad penal de una persona que sin ningún conocimiento probablemente de una situación, solo por el hecho de creer, también puede originar una responsabilidad. Yo estoy de acuerdo en que es una forma
en que las personas hoy día estamos teniendo para poder hacer justicia de algo que está llegando muy tardíamente, y que en materia de género, ustedes ambas lo han dicho, en materia de género muchas veces se ha invisibilizado, y hoy día, gracias a 2015, decía la profesora, 2017, o quizás un poco antes, se empezó a visibilizar, y hoy día podemos estarlo conversando, podemos dialogarlo, podemos compartir visiones que al parecer son bastante homogéneas, pero que tienen algunos matices que, en este caso, mi temor, y lo planteo de ese modo, mi temor es justamente al Estado de Derecho propiamente tal, que de repente uno está un poco seteado con la universidad o con la profesión que ejerce, pero que nos genera una democracia y una paz social. Y hoy día, con estas situaciones, cuando hay desenlaces tan tristes como los que nos comentaba Michael, se desestabiliza propiamente tal la paz social. Yo Profesora. quisiera comentar, Por favor, profesora. sí, en función del tiempo, porque la verdad que tendría muchas discrepancias, muchas líneas para discrepar de lo que tú has planteado, partiendo porque creo que tiene que ver con la concepción de cómo miramos el derecho y la justicia, ¿ya? Y esto no es nuevo. Yo creo que las primeras teorías críticas al derecho en general, que llevan al nacimiento de la sociología jurídica, Roscoe Pound, etcétera, estamos hablando de principios del siglo pasado, por lo tanto décadas, que van a derivar luego en las teorías críticas feministas, que apelan a esta desconexión del derecho con la realidad, a la pretensión de ciertas máximas como reglas intocables, ¿ya? Desde el punto de vista legal o del punto de vista procesal, que van a llevar luego a la crítica y todo el desarrollo de las distintas variantes de las teorías feministas críticas al derecho, o sea, teorías jurídicas críticas feministas. ¿Y eso en qué desemboca? Desemboca en que tenemos que ser capaces de mirar el derecho y la justicia con un lente de género. Y aquí me pasa, y esto es terrible porque lamentablemente creo que hay un sistema que le ha dado una mala fama a una serie de palabras o de expresiones, ¿ya? Una de estas es perspectiva de género, porque tiende a asociarse con una mala idea generada por sectores críticos, erradamente, de decir que esto es ideológico. Entonces, no es ideológico, esto es que hablamos de conocimiento. Y por lo tanto, cuando hablamos de un poder judicial que está al debe, y que yo insisto, porque lo he trabajado en una investigación de campo, y por lo tanto sé los esfuerzos que está haciendo el Poder Judicial por avanzar, más allá de esos episodios tremendos de retroceso que van generando este camino un poco errático a veces, pero que tiene un norte y tiene una línea y tiene una política de igualdad de género y no discriminación para Chile de febrero del año 2018, que responde a un compromiso del 2015, que a su vez responde a un compromiso iberoamericano del 2014. Entonces, la justicia y el derecho con perspectiva de género es algo que no hacemos en general, ¿ya? Porque usualmente además tendemos a pensar que es un enfoque para ciertas materias o para temas donde están las mujeres vinculadas. Entonces, ¿no? ¿Qué tendría que ver la perspectiva de género, por ejemplo, en el derecho tributario? O en el derecho patrimonial, el derecho de los contratos, estas disciplinas que aparentemente se ven como neutrales. El derecho no es neutro, ¿ya? No lo ha sido, porque esa pretensión de que se aplica la norma jurídica a un sujeto determinado y neutro no es efectivo, porque no es un sujeto neutral. El derecho se aplica sobre un sujeto que es la pretensión del varón, y además es el varón, como lo dice incluso el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Corte Suprema Mexicana, dice algo así, la perspectiva de género te llama a cuestionar el modelo del ser humano blanco, varón, heterosexual, que no tiene discapacidad, que no pertenece al pueblo originario, y yo le agregaría que pertenece a la clase burguesa, a propósito también de lo que se hablaba acá de la influencia del sistema capitalista. Entonces, ese es el modelo sobre el que se construye el derecho. Entonces, de repente, creo que lo que falta es un esfuerzo de todos los que estamos vinculados de distintas maneras al mundo del derecho, a la justicia, en mirar esto sin ese sesgo, sino justamente mirar para descubrir los sesgos que, aplicados a la justicia, hacen que te des cuenta que evidentemente la justicia no va a tratar igual y no debe tratar igual a quien es acusado de robar un auto de tantos millones de pesos a alguien que es acusado de acoso sexual o cualquier figura de carácter sexual, porque además tiene jurídicamente un bien muy distinto que estás protegiendo. Lamentablemente en nuestro país, y esto
y creo que lo han dicho muchas personas con mucho más conocimiento que yo, tiene una especie de amor sobre la propiedad, tanto en el nivel constitucional como en el nivel penal, y yo esperaría que ojalá, como espero tengamos nueva constitución, y lo dije aquí de nuevo como cada vez que puedo, yo espero que aprobemos la idea de tener una nueva constitución, y que dentro de las cosas que habrá que revisar, justamente esta especie de exaltación por ese bien jurídico que llamamos propiedad, que a veces parece que se preocupa mucho más que de otros bienes jurídicos que tienen mucha más relevancia, como la indemnidad de una persona. Entonces, con esto, perdón, cierro porque nos extendimos, cuando hablamos de esta idea de la presunción de inocencia, o incluso cuando ponemos esto, por ejemplo, ¿no? La perspectiva de género puede afectar la independencia o la imparcialidad judicial, creo que eso supone no comprender la imparcialidad judicial o no mirar principios como el debido proceso, las garantías que obviamente son de carácter constitucional, son derechos humanos, se le debe respetar a toda persona, pero el enfoque de género no es eso, no es per se le damos la sentencia favorable a una mujer en una causa de alimentos de familia, no tiene que ver con un método, una herramienta que te permita encontrar, identificar esos desequilibrios estructurales que se proyectan en el caso. Entonces, cuando tú tienes un caso, por ejemplo, laboral, con un empleador claramente machista y una trabajadora que a lo mejor tiene un contexto de vulneración en su hogar por violencia intrafamiliar, no, más allá de la desigualdad propia de la relación laboral, no estás. Entonces, la perspectiva de género te va a permitir mirar esos sesgos. Por eso que de alguna manera la sentencia de la Corte de Temuco, a propósito del caso Antonia Ibarra, tú reconoces que hubo ese ejercicio ahí, ¿ya? Y sobre todo pensando, y en esto estoy convencidísima, que las sentencias tienen un poder reparatorio en sí mismo, cualquier resolución incluso, que un poder reparatorio que se expresa no solo en el resultado, sino en cómo tú cuentas el resultado. Esto, cuando muchas veces me ha tocado trabajar temas de identidad de género, entonces lo he comentado incluso una vez hasta en la Suprema, decía, no es lo mismo que tú le digas sí, ok, ya, le doy el cambio de nombre y le doy su partida, ya cuando teníamos la legislación anterior, pero a lo largo de la sentencia, los considerando, dijiste que es un trans, que pobrecito, que pena por ti, que tenés disforía. No, ¿me entiendes? Porque tiene que haber un relato de la justicia. Entonces, yo esperaría y aspiraría que este tránsito que estábamos viendo en el Poder Judicial, en las escuelas de Derecho también, que de a poco empiezan signifique que miremos el derecho con esta perspectiva crítica y asumir de una vez por todas que la justicia no es ciega, esa imagen es y que tampoco se construye el derecho sobre un sujeto neutral. Así que, perdón si me extendí, pero esto sí que de verdad me apasiona, porque además en esto es lo que trabajo y es como clase, y este semestre vamos a tener de nuevo el curso de Género, Sexualidad y Derecho ahí en la Universidad de Concepción para estudiantes de Derecho, que ya completaron ahí su matrícula justamente para hablar de estos temas y poner las normas en movimiento y poner las decisiones judiciales en movimiento, porque esto tiene que ver, yo creo, con eso, con entender el derecho más allá de las leyes o de los principios. Muchas gracias, profesora. Sergio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que la profesora puntualmente, de repente me pasa que hay cosas que se me genera no solo desde la dimensión judicial, sino también desde la dimensión legislativa. Hay modificaciones que no solo pasan por el Poder Judicial propiamente tal, sino que tienen que pararse los señores de Valparaíso y las señoras de Valparaíso y poder levantar la mano y poder votar a raíz de modificaciones que también generen estos cambios. De repente les pedimos mucho a las cortes, a las 17 cortes del país o a los tribunales propiamente tal, y se nos olvida también que la corte lo que está haciendo es aplicar la ley, pero la ley, la generación misma es colegislador entre el Ejecutivo y el Legislativo. Iracy, ¿algún comentario final? Ya vamos cerrando para justamente no abusar de los tiempos de ustedes, ni tampoco de la comunidad sin límites. Sí, no, yo he estado muy interesada en la conversación. Mira, yo creo que es todo. O sea, cuando tú dices ahora, claro, también hay una parte del Poder Legislativo, sin duda. También en cada uno de los juicios, lo que plantea Jimena. O sea, aquí tiene que haber una perspectiva de género. Y no es ideológico plantear eso. Lo ideológico
es que crean que porque somos mujeres tenemos que estar en la casa cuidando a los niños y a las niñas. Eso es ideológico. Pero no plantear que aquí debe haber una perspectiva de entendimiento de cómo funciona la sociedad, cómo se ha estructurado, qué posibilidades hemos tenido y cuáles no. Y por tanto fue muy importante cuando se revisa la cautelar de Martín Pradenas y podemos decir, sí, aquí se incorpora una perspectiva de género, porque observaron aquellos elementos, que es lo que no se había visto en la primera parte y que es lo que causó tanto dolor, tanta rabia, tanta frustración, porque llevábamos todo este tiempo diciéndolo, las tesis recorrieron todo el mundo y nos sentíamos empoderadas, pero en nuestra cara, sufrimos desde mi perspectiva una humillación pública con la primera definición. Porque sí, nos dicen, le creemos a este abogado que dice que la culpa es de ustedes. O sea, nos dijeron en nuestra cara todos esos elementos y por eso comparto lo que se decía recién de que cada uno de esos pasos es muy significativo para las víctimas y bueno, en los casos que han tenido connotación pública o que hemos podido acceder otras personas, también para el resto de las mujeres. Porque muchas mujeres quedaron frustradas y pensaban, imagínense, Antonia incluso murió. O sea, aquí hubo un suicidio femicida. Y aún así, su sobrevivencia habla en su contra, porque igual ella tenía culpa, porque hay que demostrar que realmente no quería. Entonces, ¿qué piensan el resto de las mujeres que siguen vivas después de, por ejemplo, haber sufrido una violación? ¿Creen que les van a creer? Es difícil. Entonces, todos esos elementos creo que hoy día están en cuestión y requieren una transformación que es profunda. Y yo por eso comparto lo último, creo que la nueva constitución es una oportunidad muy importante para aquello, porque aquí hay que cambiar las leyes, la perspectiva de la justicia, la cultura patriarcal que tenemos en toda la sociedad, la cultura de la violencia y de la violación contra las mujeres, contra las disidencias sexuales, y eso requiere cambios que son estructurales. No digo que todo lo vamos a cambiar con la nueva constitución, ojalá pudiera ser así, pero las cosas no solo se escriben, sino que son procesos también. Pero en ese proceso, lo que viene el 25 de octubre va a ser un elemento fundamental, y yo espero que podamos ahí discutir en detalle, en profundidad, cómo construimos una sociedad que realmente construya equidad de género, una sociedad donde los niños, las niñas puedan desarrollarse con sus distintas identidades de género. Acá en Santiago también hemos tenido debate al respecto. No sé si ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de Arlene, una chica trans que quería entrar al Liceo 1 y le negaron la posibilidad de entrar al Liceo 1 y se hizo todo un movimiento, fuimos parte activa de eso también, quizá uno de los momentos más bonitos que he podido tener en el desarrollo de la concejalía fue cuando vemos que la fuerza de las mismas niñas dice, no, aquí basta, aquí la reconocemos como una mujer, como una niña y por tanto puede entrar al Liceo 1, que es un liceo de niñas. Entonces creo que estamos en este proceso de cambios, pero esto es todo. Aquí requerimos una transformación radical y en eso el llamado es también a cada uno y cada una en su interioridad, porque yo creo que el feminismo o los feminismos nos llaman tanto a una transformación social, colectiva, institucional, como también a una profunda revisión de cómo nos hemos construido y cómo queremos ser como personas en una sociedad distinta. Así que yo me quedo con eso, con un llamado a participar del plebiscito, a que esto pueda salir adelante y que podamos construir una constitución feminista y democrática. Muchas gracias, Iracy. La verdad es que tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que reflexionar y que sin duda estas instancias de conversación, de reflexión son importantes para ir generando una opinión y para ir generando un cambio cultural. Esto no va a cambiar si nosotros en los colegios hay un plan de afectividad. Yo trabajo en un colegio, por eso lo digo, es un plan de afectividad, sexualidad y género, pero nadie lo fiscaliza, no hay sustento económico para hacerlo. Entonces, en el colegio es donde nosotros, en la escuela, es donde tenemos que ir profundizando estos temas para ir haciendo este cambio cultural que tanto requerimos. Profesora, antes de ir cerrando ya, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados si usted nos pudiese a la comunidad sugerir o recomendar algún artículo, algún libro, a alguien a quien poder leer, a alguien a quien poder ver para seguir profundizando esta temática tan importante que hablamos hoy. No sé si... No le... ¿Sí? Sin audio, Jimena. Ahí. Sí, ahí sí. Es complejo porque dependería mucho también del auditorio. Ahora, en general, yo recomiendo mucho la lectura de Michel Foucault, Historia de la Sexualidad, los 3 tomos y el 4º tomo póstumo, publicado hace muy poco, no sé, 2 años, 1 año y medio.
porque creo que te permite mirar la historia de forma distinta. Ya Foucault trabajó el concepto del biopoder, esta idea de cómo hay dispositivos de poder en la sociedad que controlan los cuerpos, que se derivan en las identidades, que efectivamente van contra esos dispositivos, se proyecta en la familia, en los niños y tal. Entonces, Foucault me parece una importante lectura, pero es complejo, pero tal vez en estos tiempos de pandemia encontrar una mirada tan distinta, sobre todo para los que estamos a lo mejor en disciplinas tan clásicas como puede ser el derecho, que suele no dialogar, porque esa es una de las grandes críticas que yo he sostenido. El derecho suele creer la autosuficiencia y que no necesita otros saberes, y hoy día más que nunca el derecho necesita mirar, dialogar y enriquecerse y nutrirse de otros saberes. Así que si tuviera que recomendar la historia de la sexualidad de Michel Foucault, particularmente el tomo 1, y sin duda Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que es una obra atemporal, yo creo a esta altura, tristemente atemporal, porque sería a lo mejor muy estupendo poder leerla, no se nace mujer, se llega a ser, y decir, ¡uy, wow! ¿En qué época fue esto? Casi como decimos, ¿en qué época fue la revolución agrícola, no sé, o se vivía en feudo? Bueno, tal vez esas dos obras sería interesante que les contaran. Muchísimas gracias, Iracy. ¿Alguna recomendación con amor para la fundación, o sea, para la comunidad Sin Límites que se está formando? Sí, mira, estaba pensando, bueno, el de Simone de Beauvoir, un clásico, así que obviamente me sumo a esa recomendación. Yo pensaba a propósito de lo que hablamos de la violación y la referencia que hacía de Rita Segato, he estado releyendo justamente por estos casos las estructuras elementales de la violencia. Me parece un texto muy importante, muy interesante respecto a entender el aspecto simbólico de la violencia y particularmente de la violación. También pensaba en Angela Davis, creo que Mujeres, Raza y Clase es un clásico porque justamente habla de no entender la lucha de género como un elemento aparte, sino que aquí se configuran, se articulan las formas de dominación, y creo que eso es súper importante de verlo, reflexionarlo y observarlo también en la sociedad chilena. Y el último que pensaba, que es quizá un poco más al choque en algunas cosas, pero que me gusta mucho para problematizar justamente estos temas, de Virginie Despentes, Teoría King Kong. Un libro bien rupturista, creo yo, desde una perspectiva de cuestionar, de no asumir cosas dadas, por ejemplo, en el matrimonio en comparación al trabajo sexual. O sea, creo que ahí hay cosas que nos pueden permitir abrir la mirada respecto de las relaciones de género y cómo se han construido. Así que por ahí esas 3 recomendaciones. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos pasamos unos minutitos de lo acordado, pero sin duda, esto da para mucho. Yo sé que a ustedes les apasiona esto, a nosotros también, el aprender, así que pudiésemos sin duda estar hablando mucho más. Muchas gracias por su tiempo, profesora Jimena, que le vaya muy bien, cuídese mucho, usted y su familia. Iracy, desde Santiago a Santiago también, muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias por todo sus pensamientos y por todo el conocimiento entregado a esta comunidad Sin Límites. Amigo Sergio, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por ese trabajo entregado sin pedir nada a cambio que suelen ocurrir. Así que felicitaciones y aplausos para ustedes. Muchísimas gracias. Yo los voy a dejar con una frase que dice que la igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Esto lo dijo Kofi Annan, ex secretario de la Organización Nacional, o sea, de la ONU. Muchísimas gracias a la comunidad. Nos vemos el próximo lunes. No. Buenas noches. Chao. Que les vaya muy bien, un gusto. Igual. Muchas gracias. Chao. Cuídense mucho, que vaya bien. Amigo mío, qué gran tema tuvimos hoy. Un abrazo. Vaya a estar con su señora, con la Clarita. Mándele muchos cariños. También a Macarena y a Facundo. ¿Quién vamos el lunes, Michael? El lunes, amigo mío, le digo al tiro. En la comunidad Sin Límite vamos con Elia Molina, con la ex ministra de Salud. Vamos a estar ahí conversando acerca de la importancia de la salud pública, después repensando la salud pública en tiempos después de esta pandemia. Vamos a hablar también de maternidad
porque ella fue autora del programa Chile Crece Contigo. Ella lo lideró en el gobierno, en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Así que ahí vamos a estar hablando del Chile Crece Contigo, de infancia, de salud pública, y la vamos a tratar de llevar por hartos temas más de la contingencia y la sociedad. Un ¿Vale? gran abrazo. Los Amigo, esperamos el lunes. el lunes. Francisca Arias, gracias, dice muy buen tema. Matías Aravena le mandaba saludos a la profesora Jimena Gauché. Gracias a toda la comunidad. Póngale me gusta al video, compártanlo y nos vemos el próximo lunes, si Dios así lo permite. Chau, chau. Adiós.